Hay una fotografía tomada por la NASA en 1998. Muestra algo negro flotando sobre la Tierra. Un objeto que nadie había puesto ahí, o eso dice la teoría. Hay documentos desclasificados que prueban que la CIA pagó durante casi 2 décadas a personas que intentaban espiar instalaciones militares soviéticas usando únicamente su mente. Y hay una noche de febrero de 1954 en la que el presidente de los Estados Unidos desapareció durante varias horas sin que ningún periodista pudiera explicar dónde había estado. Estas son 8 historias que comienzan con algo real y documentado. Lo que viene después depende de a quién le preguntes. El 20 de febrero de 1954, Dwight Eisenhower estaba de vacaciones en Palm Springs, California. Era presidente desde hacía poco más de un año. Esa noche desapareció. No fue una desaparición dramática. No hubo alarmas. Simplemente dejó de estar disponible para la prensa durante varias horas. Y cuando volvió a aparecer, la Casa Blanca ofreció una explicación. Había tenido una urgencia dental. Un diente roto durante la cena. Un dentista local lo había atendido de madrugada. La explicación fue verificada. El dentista existía. El tratamiento quedó registrado. Y aún así, 70 años después, hay personas que sostienen que esa noche no hubo ningún dentista. Para entender por qué esa historia nació y por qué sigue viva, hay que situarse en el ambiente de aquellos años. Estados Unidos llevaba casi una década procesando algo que no tenía nombre claro. En junio de 1947, un piloto llamado Kenneth Arnold reportó haber visto 9 objetos brillantes moviéndose a velocidades que ningún avión conocido podía alcanzar cerca del monte Rainier, en Washington. Los periódicos los llamaron platillos voladores. Semanas después, algo cayó cerca de Roswell, Nuevo México. El ejército dijo que era un globo meteorológico. Muchos no lo creyeron entonces y muchos siguen sin creerlo hoy. En 1952, objetos no identificados aparecieron en los radares sobre Washington, D.C. durante 2 semanas consecutivas. Los cazas fueron enviados a interceptarlos. Los objetos desaparecieron y volvieron a aparecer. No hubo explicación oficial que convenciera a todo el mundo. El gobierno creó el proyecto Blue Book para investigar los avistamientos. La atmósfera era la de la Guerra Fría. Secretos por todas partes, tecnología clasificada, miedo a lo desconocido, tanto en el cielo como al otro lado del mundo. En ese contexto, la teoría sobre la noche del 20 de febrero dice lo siguiente. Eisenhower no fue a ningún dentista. Fue trasladado en secreto a la base aérea de Muroc, que hoy se llama Edwards. Allí, según esta versión, tuvo lugar una reunión con representantes de una civilización extraterrestre. Los escriben como los llamados grises: figura delgada, cabeza grande, ojos oscuros y almendrados. La imagen que desde entonces se volvió universal. El encuentro habría derivado en un acuerdo, un tratado. Sus términos, según quienes defienden esta versión, eran los siguientes. Los extraterrestres recibirían permiso para realizar experimentos con seres humanos en número limitado. Las personas debían ser devueltas vivas, sin daños permanentes y sin memoria de lo ocurrido. A cambio, Estados Unidos obtendría acceso a tecnología de origen no humano. Los defensores de esta teoría señalan el acelerado desarrollo tecnológico de la segunda mitad del siglo XX como consecuencia directa de ese intercambio. Los transistores, los circuitos integrados, los materiales compuestos, todo habría tenido un origen que los libros de historia
no mencionan. La teoría conecta también con los miles de testimonios de personas que a partir de los años 50 y 60 comenzaron a reportar experiencias de abducción. Luz intensa, parálisis, figuras pequeñas y grises, procedimientos médicos, lagunas de memoria. Los defensores de la teoría sostienen que esas experiencias no son alucinaciones ni sueños, son el cumplimiento de los términos del acuerdo. No existe ningún documento que acredite este tratado. No hay registros de vuelo que sitúen a Eisenhower en Muroc esa noche. No hay fotografías. No hay testigos verificables. No hay ninguna prueba material de la reunión. Los datos históricos disponibles son más consistentes con la versión del dentista que con cualquier otra. Pero hay algo en esta teoría que va más allá de los extraterrestres. La pregunta que deja no es si los grises existen. La pregunta es esta. Si un gobierno tomara una decisión que afectara a toda la especie humana, ¿estaría obligado a pedirle permiso a alguien? ¿A quién? ¿Y cómo lo sabríamos? Esa pregunta no necesita extraterrestres para resultar incómoda. Este capítulo empieza de forma diferente a los demás, porque aquí no hay que separar el hecho real de la leyenda. El hecho real es la leyenda. El gobierno de los Estados Unidos financió durante aproximadamente 20 años un programa de investigación sobre lo que se llamó visión remota. La idea era la siguiente. Una persona recibe unas coordenadas geográficas o un sobre cerrado con información mínima y sin saber nada más, intenta describir con detalle qué hay en ese lugar, aunque esté al otro lado del mundo. El programa tuvo varios nombres a lo largo de los años: Gondola Wish, Grill Flame, Center Lane, Sun Streak. El nombre que quedó en la memoria colectiva fue el último, Stargate. Operó principalmente entre 1972 y 1995, bajo supervisión de distintas agencias, entre ellas la CIA y la Agencia de Inteligencia de Defensa. El contexto era la Guerra Fría, y eso lo explica casi todo. A principios de los años 70, llegaron informes a Washington que sugerían que la Unión Soviética estaba invirtiendo recursos en investigación parapsicológica con fines militares. Telepatía, telequinesis, percepción extrasensorial. Los analistas americanos no sabían con certeza si eso era cierto o si era propaganda soviética. Pero el razonamiento fue el siguiente. Si existe, aunque sea una pequeña probabilidad de que estas capacidades sean reales y los soviéticos las están desarrollando, no podemos permitirnos ignorarlo. Así que no lo ignoraron. Los investigadores principales del programa trabajaron durante años en el Stanford Research Institute. Entre ellos estaban los físicos Russell Targ y Hal Puthoff. Reclutaron a personas que decían tener capacidades de percepción inusuales y las sometieron a pruebas controladas. Uno de los casos que más se citó en los informes internos involucró a un hombre llamado Ingo Swann. En una prueba de laboratorio, Swann describió con detalle un lugar concreto, basándose únicamente en sus coordenadas geográficas. Los investigadores confirmaron que la descripción correspondía al lugar real. Otro caso frecuentemente mencionado es el de Pat Price, un ex policía que participó en el programa. En 1974, Price describió una instalación subterránea soviética en Semipalatinsk, que según los evaluadores del programa, contenía detalles que coincidían con información de inteligencia clasificada. Una enorme grúa, esferas metálicas de gran tamaño, estructuras subterráneas. Hubo también fracasos, muchos, descripciones que no correspondían a nada,
Detalles inventados sin querer. Resultados que no se podían reproducir de forma consistente. En 1995, la CIA encargó una evaluación independiente del programa a la American Institutes for Research. La conclusión fue clara. Los resultados obtenidos no eran lo suficientemente fiables ni reproducibles como para usar la visión remota como herramienta de inteligencia operativa. El programa fue cerrado y sus archivos fueron desclasificados. Hoy, esos documentos son públicos. Cualquiera puede leerlos. Lo que sigue siendo difícil de responder con una sola frase es esto. ¿Por qué estructuras de inteligencia serias, con acceso a los mejores analistas del mundo, mantuvieron activo este programa durante casi 2 décadas? La respuesta más razonable combina varias cosas. El miedo genuino a quedar atrás respecto a los soviéticos. La inercia burocrática que hace que un programa sea difícil de cerrar una vez que ha empezado. Y quizás, también, algunos resultados que en el momento parecieron demasiado precisos para ser casualidad y que justificaron seguir un poco más. El programa no demostró que la telepatía existe, pero demostró algo igualmente interesante, que la incertidumbre, en tiempos de miedo, puede convertirse en política de Estado. Serge Monast era un periodista y activista canadiense. A mediados de los años 90, comenzó a circular un texto suyo que describía lo que él llamaba el proyecto Blue Beam. Según Monast, una élite global estaba preparando el mayor engaño de la historia humana. El plan tenía 4 etapas. La primera consistía en fabricar descubrimientos arqueológicos y científicos falsos que pusieran en duda las bases de las religiones tradicionales. Hallazgos que demostraran que los fundamentos de cada fe habían sido malinterpretados durante siglos. La segunda era la más espectacular. Usando tecnología de proyección holográfica a escala planetaria, se generarían imágenes gigantes en el cielo. Cada cultura vería primero a su propia figura divina, el Dios de los cristianos, el Mahdi del Islam, el Mesías del judaísmo, Buda, Vishnu. Cada región del mundo recibiría la visión que reconocería como sagrada. Y entonces, según la teoría, todas esas imágenes se fusionarían en una sola figura universal. Un Mesías nuevo, sin afiliación religiosa concreta, preparado para ser aceptado por todos. La tercera etapa implicaba transmitir voces directamente al interior de la mente de las personas. Una voz que cada individuo interpretaría como la de su Dios hablándole en privado, sin altavoces, sin intermediarios, directo al cerebro. La cuarta etapa era la más sombría, una amenaza global fabricada que podría incluir una invasión extraterrestre simulada. La humanidad, aterrorizada, entregaría voluntariamente su libertad a cambio de protección, y en ese momento el nuevo orden mundial quedaría instaurado sin necesidad de guerra. Monast murió en diciembre de 1996, poco después de haber sido detenido por las autoridades canadienses. Tenía 43 años. La causa oficial fue un infarto. Para quienes creían en su teoría, la coincidencia resultó demasiado conveniente. No existe ninguna evidencia de que el proyecto Blue Beam haya existido como programa real. Las capacidades técnicas que describe, proyecciones holográficas del tamaño del cielo, visibles simultáneamente desde cualquier punto de la Tierra, o señales de audio transmitidas directamente al cerebro de miles de millones de personas de forma personalizada, no corresponden a ninguna tecnología existente ni en los años 90 ni hoy. Pero hay algo en esta teoría que no se resuelve completamente con ese argumento. No porque la teoría sea plausible, sino porque la tecnología de generación de imágenes y sonidos sintéticos
avanza de forma constante. Los sistemas actuales de inteligencia artificial pueden generar video de personas que no existen, voces de personas reales diciendo cosas que nunca dijeron, imágenes de eventos que nunca ocurrieron. La autenticidad de lo que vemos y escuchamos se ha vuelto, por primera vez en la historia, una pregunta real. Monast estaba equivocado en casi todo lo que describió, pero la pregunta que su teoría plantea de forma involuntaria es cada vez más concreta. ¿En qué momento dejamos de poder distinguir lo que realmente ocurrió de lo que alguien quiso que creyéramos que ocurrió? El libro de Ezequiel forma parte de la Biblia hebrea. Fue escrito hace aproximadamente 2600 años durante el exilio babilónico del pueblo judío. El profeta describe una visión que tuvo junto al río Quebar, en territorio de lo que hoy es Irak. Lo que describe no se parece a nada que aparezca antes o después en los textos religiosos de su época. El cielo se abre, aparece una nube grande con fuego en su interior y un resplandor que Ezequiel compara con el bronce pulido. De esa nube emergen 4 criaturas. Cada una tiene 4 caras, una humana, una de león, una de buey y una de águila. Tienen 4 alas. Debajo de las alas hay algo que el texto describe como manos humanas. Sus pies son rectos y brillan como bronce fundido. Hasta aquí podría leerse como una visión religiosa convencional de su tiempo, llena de simbolismo. Pero entonces, Ezequiel describe algo más. Junto a cada criatura hay una rueda. Las ruedas tienen un color parecido al berilo, una piedra preciosa de tono verde amarillento, y tienen una característica que Ezequiel repite con énfasis. Cada rueda contiene otra rueda en su interior, una rueda dentro de otra rueda. La estructura puede moverse en cualquier dirección sin necesidad de girar, porque las ruedas están orientadas de forma que el movimiento es posible en los 4 puntos cardinales simultáneamente. Los bordes de las ruedas, dice el texto, están llenos de ojos. Encima de todo esto, hay una plataforma que Ezequiel describe como una extensión brillante, como cristal extendido sobre las cabezas de las criaturas. Y sobre esa plataforma, algo parecido a un trono de zafiro, y sobre el trono, una figura con aspecto humano, rodeada de luz y fuego. La interpretación tradicional de este pasaje es teológica. Ezequiel está describiendo la gloria de Dios, la presencia divina manifestándose de forma visible. Los comentaristas judíos medievales trataron este texto con especial cautela, considerándolo uno de los más difíciles y peligrosos de estudiar, reservado solo para los más preparados. La tradición mística del judaísmo, conocida como Merkabá, que significa carro o carroza, se construyó en gran parte alrededor de este pasaje. Pero en 1974 apareció un libro que propuso leerlo de una forma completamente distinta. Joseph Blumrich era ingeniero. Había trabajado durante años en la NASA, participando, entre otros proyectos, en el diseño del cohete Saturno V, el que llevó a los astronautas a la Luna. No era un visionario ni un excéntrico. Era un profesional técnico con décadas de experiencia en diseño aeroespacial. Blumrich leyó el texto de Ezequiel y lo analizó con las herramientas de un ingeniero. Su conclusión fue que la descripción del profeta era compatible con la de una nave de aterrizaje de origen tecnológico. No una visión mística, una máquina real que Ezequiel había observado sin tener ningún vocabulario técnico para describirla.
Las 4 criaturas con alas, según Blumrich, eran brazos mecánicos de soporte, cada uno equipado con un rotor de helicóptero para el aterrizaje y el despegue. Las ruedas dentro de las ruedas eran un sistema de rodamiento omnidireccional, capaz de moverse en cualquier dirección sin necesidad de girar el vehículo, exactamente lo que Ezequiel describe. El fuego y el resplandor eran los motores en funcionamiento. La plataforma superior era la cápsula de mando. La figura sobre el trono era un ocupante. Blumrich incluso calculó dimensiones aproximadas basándose en las proporciones descritas en el texto y concluyó que la estructura era ingenieramente coherente. Publicó sus conclusiones en un libro titulado en español La nave espacial de Ezequiel, que tuvo una circulación considerable. La comunidad académica de historiadores y biblistas recibió el argumento con escepticismo. Y sus razones son sólidas. El contexto cultural en el que Ezequiel escribió estaba saturado de imágenes similares. En el arte mesopotámico de esa época, los seres compuestos con múltiples caras y alas eran representaciones habituales de entidades divinas. Los llamados Lamassu asirios, figuras con cuerpo de toro o león, alas de ave y cabeza humana, guardaban las puertas de los palacios de Nínive y Babilonia. Ezequiel los conocía, los había visto. Sus criaturas de 4 caras encajan perfectamente en esa tradición visual, sin necesidad de buscar otro origen. Las ruedas llenas de ojos son también un elemento de la iconografía religiosa del Oriente Próximo antiguo. Representan omnisciencia, la capacidad de ver en todas las direcciones simultáneamente. No es una descripción técnica de un mecanismo, es un símbolo. Y hay un problema fundamental con el método de Blumrich que los críticos señalaron desde el principio. Si alguien decide de antemano que un texto antiguo describe una máquina, puede transformar casi cualquier metáfora en una pieza técnica. La palabra ala se convierte en rotor. La palabra ojo se convierte en sensor. El fuego se convierte en combustión. El proceso funciona hacia atrás. Primero la conclusión, luego la reinterpretación de cada elemento para que encaje. Los especialistas en textos bíblicos señalan que este tipo de lectura ignora completamente el género literario del texto, la tradición en la que fue escrito, el vocabulario disponible para el autor y el propósito comunicativo del pasaje. Y sin embargo, hay algo en la descripción de Ezequiel que resulta difícil de desechar sin más. No porque pruebe ninguna visita extraterrestre, sino porque la precisión mecánica del lenguaje es inusual para un texto religioso de su época. La insistencia en el movimiento omnidireccional de las ruedas, en la simetría de la estructura, en los materiales y sus propiedades reflectantes, en la jerarquía espacial del objeto. Todo eso tiene una calidad casi técnica que no es habitual en las visiones proféticas del mismo período. 2600 años después, personas sin ninguna conexión entre sí siguen leyendo ese pasaje y viendo una máquina. No porque el texto lo demuestre, sino porque algo en la forma en que está escrito activa ese reconocimiento de forma casi involuntaria. ¿Por qué una visión religiosa escrita hace 26 siglos suena tan mecánica que un ingeniero de la NASA sintió la necesidad de calcular sus dimensiones? Es, en sí mismo, una pregunta que merece estar aquí. En algún momento entre los años 50 y 60, los químicos identificaron una molécula llamada dimetiltriptamina. La encontraron en plantas, la encontraron en hongos, la encontraron en la piel de ciertos anfibios y la encontraron en tejidos del cuerpo humano. Eso último es lo que hace que esta historia sea diferente.
La dimetiltriptamina, conocida por sus siglas en inglés como DMT, es una sustancia psicoactiva de potencia extraordinaria. En cantidades mínimas y en el tiempo de una inhalación, produce experiencias que las personas que las han vivido describen con una consistencia que resulta difícil de explicar. No como alucinaciones, como viajes a otro lugar. Antes de entrar en esas descripciones, hay que dejar algo claro. Circula con frecuencia la afirmación de que el cerebro humano libera grandes cantidades de DMT en el momento del nacimiento, durante el sueño y en el instante de la muerte. Esa afirmación no está demostrada. Se han detectado trazas de DMT en el cerebro de mamíferos, pero la idea de que el cuerpo lo produce en dosis psicoactivas, en momentos específicos de la vida, es una hipótesis sin confirmación experimental sólida hasta la fecha. Lo que sí existe, y es documentado, es lo que las personas reportan cuando se les administra DMT en condiciones controladas. A principios de los años 90, el psiquiatra Rick Strassman obtuvo la primera autorización federal en Estados Unidos en décadas para investigar una sustancia psicodélica en seres humanos. Durante 5 años, entre 1990 y 1995, administró DMT intravenoso a 60 voluntarios en la Universidad de Nuevo México. Los resultados fueron publicados en revistas científicas y luego recogidos en un libro titulado DMT, la molécula del espíritu. Lo que Strassman encontró no fue lo que esperaba. Esperaba reportes de colores intensos, distorsiones visuales, experiencias de disolución del yo. Ese es el perfil habitual de los psicodélicos conocidos. En cambio, una proporción significativa de sus voluntarios describía algo cualitativamente diferente: la sensación de haber salido del espacio físico habitual y entrado en otro lugar. Un lugar con geometría propia, y en ese lugar, entidades. No figuras borrosas ni simbólicas, entidades con presencia, con intención, con capacidad de comunicación. Las descripciones variaban en los detalles, pero convergían en la estructura general. Seres que parecían esperar al sujeto, que sabían que iba a llegar, que realizaban algún tipo de examen o procedimiento, que transmitían información sin palabras. Un voluntario los describió como insectoides, otro como figuras de luz, otro como payasos mecánicos, otro como seres que parecían enfermeras o técnicos ocupados en una tarea. Pero en casi todos los casos aparecían 3 elementos comunes: la sensación de estar en un espacio real y no imaginado, la presencia de seres con agencia propia y la convicción de que la experiencia era más real que la realidad cotidiana. Esa última parte es la que más perturbó a Strassman y a sus colegas. Los voluntarios no regresaban diciendo que habían tenido una alucinación interesante. Regresaban convencidos de haber estado en algún otro lugar. Algunos lloraban. Algunos tardaban tiempo en reorientarse. Algunos describían la experiencia como la más significativa de su vida, comparable en peso emocional al nacimiento de un hijo o a la muerte de un ser querido. De ahí nació la teoría. Si el DMT no crea las entidades, sino que permite percibirlas, entonces esas entidades existen independientemente del observador. El DMT funcionaría como un dial de frecuencias. La conciencia humana sintonizada en el canal habitual no las detecta, pero al cambiar de frecuencia, aparecen. Siempre han estado ahí. Nosotros simplemente no tenemos acceso a ellas en condiciones normales. Algunos defensores de esta idea van más lejos. Señalan que las descripciones de entidades bajo DM tienen un parecido estructural con los relatos de abducción extraterrestre. La inmovilización, el examen, la comunicación sin palabras, la certeza de haber sido llevado a otro lugar.
Señalan también el parecido con las visiones de los chamanes de culturas que llevan siglos usando plantas que contienen DMT en sus ceremonias. Culturas que nunca tuvieron contacto entre sí y que, sin embargo, describen categorías similares de seres del otro mundo. Y señalan las criaturas que aparecen en el folclore de prácticamente todas las civilizaciones: ángeles, demonios, hadas, espíritus, duendes. La hipótesis es que la humanidad lleva milenios encontrándose con lo mismo y dándole nombres distintos según la cultura y la época. La explicación neurocientífica parte de un lugar diferente. El DM te altera de forma masiva y rápida el funcionamiento de los receptores de serotonina en el cerebro, particularmente los receptores 5-HT2A, que están implicados en la percepción, la cognición y el procesamiento de la realidad. Lo que se experimenta bajo su efecto no es una ventana a otro plano, sino el resultado de una perturbación profunda y temporal de los sistemas que construyen la experiencia consciente ordinaria. La razón por la que distintas personas describen entidades similares tiene una explicación dentro de este marco. Los seres humanos compartimos la misma arquitectura neurológica. Si una sustancia química produce un efecto determinado sobre esa arquitectura, el resultado tiende a parecerse de una persona a otra, igual que el dolor de cabeza produce síntomas similares en personas de culturas completamente diferentes. Además, cualquier persona que haya escuchado previamente relatos sobre las entidades del DM te llega a la experiencia con una estructura de expectativa que puede dar forma a lo que percibe. Strassman nunca afirmó que las entidades fueran reales en un sentido literal. Lo que sí dijo, y que generó debate dentro de la comunidad científica, es que la pregunta de qué son exactamente esas experiencias y qué relación guardan con la realidad no está cerrada. Y eso es lo que queda. 60 voluntarios en una universidad de Nuevo México, en condiciones médicamente controladas, sin conocerse entre sí, describieron encuentros con seres que los esperaban en algún otro lugar. La neurociencia ofrece un marco para entender cómo el cerebro puede construir esa experiencia. Lo que no ofrece todavía es una explicación de por qué ese cerebro, cuando se le aplica esta molécula específica, construye sistemáticamente la misma categoría de experiencia en lugar de cualquier otra. ¿Por qué personas sin contacto entre sí ven las mismas criaturas? Es la pregunta que esta historia deja abierta. Y es una pregunta que la ciencia reconoce como legítima, aunque no tenga respuesta definitiva. Hay una experiencia que millones de personas en todo el mundo dicen haber tenido. Ocurre durante paros cardíacos, durante cirugías complicadas, durante accidentes. La persona clínicamente muerta o a punto de estarlo reporta algo que no encaja con el silencio que cabría esperar. Un túnel, una luz al fondo, una sensación de paz absoluta, de calidez, de bienvenida. A veces, figuras conocidas esperando al otro lado. A veces una voz o una presencia que indica que hay que volver. La experiencia dura segundos en tiempo real y se siente como horas. Y quienes la viven regresan transformados, sin miedo a la muerte, convencidos de haber vislumbrado algo real. Las experiencias cercanas a la muerte están documentadas en miles de testimonios recogidos por investigadores médicos desde los años 70. El psiquiatra Raymond Moody fue el primero en sistematizarlas en su libro Vida después de la vida, publicado en 1975. Desde entonces, cardiólogos, neurólogos y psiquiatras de distintas culturas han recogido relatos con una estructura sorprendentemente coherente, independientemente del origen cultural o religioso del paciente.
La ciencia tiene explicaciones para varios de los elementos que aparecen en estas experiencias. La sensación de túnel puede estar relacionada con la isquemia de la retina, la privación de oxígeno que afecta primero a las células de los bordes del campo visual. La luz brillante al fondo podría ser consecuencia de la actividad neuronal descontrolada en el lóbulo occipital. La sensación de paz profunda coincide con la liberación masiva de endorfinas y otros neurotransmisores en situaciones de estrés extremo. La sensación de salir del cuerpo tiene correlatos conocidos en la alteración del sentido del yo, producida por disfunciones en la unión temporoparietal. Estas explicaciones son sólidas. Están respaldadas por investigación publicada en revistas médicas. No prueban que no exista nada más allá, pero sí demuestran que el cerebro humano, en condiciones extremas, es capaz de generar experiencias de una intensidad y coherencia extraordinarias que el sujeto interpreta como reales. Ahí es exactamente donde esta teoría empieza, no negando la experiencia, tomándola en serio y proponiendo una interpretación que resulta, si uno la sigue hasta el final, considerablemente más inquietante que cualquier versión del infierno que ninguna religión haya descrito. La teoría conocida informalmente como Soul Farm o granja de almas sostiene lo siguiente. La luz que aparece al final del túnel no es la entrada a ningún paraíso. Es una trampa. Un mecanismo de captura diseñado para atraer la conciencia humana después de la muerte y reintroducirla en el ciclo de reencarnación antes de que pueda escapar hacia algún estado de existencia diferente. La Tierra no es un lugar de aprendizaje espiritual, ni un valle de tránsito hacia algo mejor. Es una granja, y lo que se cultiva en ella es conciencia humana. Las emociones intensas, especialmente las negativas, especialmente el miedo, el sufrimiento, la angustia y la desesperación, constituyen, según esta teoría, algún tipo de recurso o energía que entidades no humanas extraen y consumen. Los seres humanos son ganado consciente. Viven, sufren, mueren, y en el momento de la muerte, atraídos por la luz que reconocen como salvación, son procesados de vuelta al sistema. La memoria se borra. Comienza una nueva vida, nuevas emociones, nuevo sufrimiento, nueva muerte. El ciclo se repite indefinidamente y la persona nunca recuerda los ciclos anteriores, de modo que nunca puede reconocer el patrón ni intentar salir de él. Algunos desarrollos de esta teoría añaden un detalle adicional. Las figuras familiares que aparecen al otro lado de la luz, los seres queridos que murieron antes y que parecen dar la bienvenida, no son quienes parecen ser. Son representaciones generadas por el mismo sistema para hacer la trampa más efectiva, para que la conciencia, en el momento más vulnerable de su existencia, baje la guardia y se deje llevar hacia la luz sin resistencia. La única forma de escapar, según esta versión, sería negarse a ir hacia la luz después de la muerte, reconocer el mecanismo y rechazarlo. Esta teoría no surgió de la nada. Tiene raíces reconocibles en tradiciones filosóficas y religiosas antiguas, aunque las distorsiona considerablemente. El gnosticismo fue un conjunto de movimientos religiosos que florecieron en los primeros siglos de la era cristiana, especialmente entre los siglos I y IV. En 1945, en un lugar llamado Nag Hammadi, en el Alto Egipto, un campesino encontró accidentalmente una vasija de barro enterrada. Dentro había 13 códices de papiro con textos escritos en copto. Eran textos gnósticos que la iglesia oficial había declarado heréticos y que se creían perdidos para siempre. Esos textos ofrecían una visión del mundo radicalmente diferente a la del cristianismo ortodoxo.
El mundo material, según los gnósticos, no fue creado por el Dios supremo y verdadero, sino por un ser inferior llamado el demiurgo, ignorante o malicioso, que construyó una realidad imperfecta como una especie de prisión. Los seres humanos contienen dentro de sí una chispa del Dios verdadero, pero están atrapados en la materia sin saberlo. Los archontes eran, en la cosmología gnóstica, los guardianes de las esferas celestiales. Cuando el alma intentaba ascender después de la muerte hacia el Dios verdadero, los archontes la interceptaban en cada nivel y la devolvían al ciclo material. La salvación gnóstica consistía en adquirir el conocimiento correcto, la gnosis, que permitía al alma reconocer a los archontes y atravesar sus barreras. La teoría de la Soul Farm toma estos elementos, los mezcla con la fenomenología de las experiencias cercanas a la muerte, documentadas por Moody y sus sucesores, y añade un lenguaje moderno de extracción de energía y sistemas de control que recuerda más a la ciencia ficción que a la filosofía antigua. El resultado es una narrativa que tiene la forma de una revelación, pero que en realidad es un ensamblaje de piezas de origen muy diverso. No existe ninguna evidencia de que este mecanismo exista. No hay forma de estudiar lo que ocurre con la conciencia después de la muerte, porque no hay forma de obtener datos de ese estado. Los testimonios de experiencias cercanas a la muerte son experiencias de personas que no murieron definitivamente y por tanto no son datos sobre la muerte, sino sobre estados cerebrales en situaciones de emergencia fisiológica extrema. La neurociencia ofrece explicaciones coherentes para todos los elementos estructurales de esas experiencias: el túnel, la luz, la paz, la salida del cuerpo, las figuras familiares. Cada uno de esos elementos tiene correlatos identificables en la fisiología cerebral bajo estrés severo. Eso no prueba que no haya nada más, pero sí prueba que el cerebro humano puede construir esa experiencia completa sin necesidad de ninguna fuente externa. Y sin embargo, esta teoría persiste. Y tiene una audiencia considerable, no solo entre personas con intereses esotéricos, sino entre personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte y que regresan sintiéndose cambiadas de una forma que las explicaciones médicas no terminan de satisfacer emocionalmente. ¿Por qué persiste? Dice algo interesante sobre el ser humano. Las religiones de prácticamente todas las culturas ofrecen alguna versión de continuidad después de la muerte. Paraíso, reencarnación, fusión con el todo, descanso eterno. Casi todas esas versiones son, en algún grado, reconfortantes. La Soul Farm es lo contrario, una versión de la vida después de la muerte que es peor que la muerte misma. Un sistema de explotación sin fin del que no hay escapatoria posible, al menos no mediante ningún método conocido. Y aún así, hay personas que prefieren esta versión a la incertidumbre de no saber nada. Eso merece una pausa. Hay algo en la mente humana que prefiere una respuesta terrible a ninguna respuesta. El miedo a lo desconocido puede ser más insoportable que el miedo a algo concreto, aunque ese algo concreto sea una granja de sufrimiento eterno. Al menos si la trampa tiene una forma, si el mecanismo puede ser descrito, si el enemigo tiene un nombre, existe en teoría la posibilidad de hacer algo al respecto. La idea de que el sistema nos priva de la memoria precisamente para que no podamos reconocerlo es también, desde un punto de vista narrativo, perfecta, porque hace que la ausencia de evidencia no sea una refutación, sino parte del diseño. No recuerdas los ciclos anteriores porque el sistema funciona. La teoría se vuelve infalsificable por construcción. Lo que queda, después de separar el gnosticismo antiguo de la mitología moderna de la granja de almas, es una pregunta que no necesita extraterrestres ni arcontes para tener peso.
La experiencia de morir y regresar transforma a las personas de forma profunda y consistente. Eso es un hecho documentado. Lo que esas personas describen, una luz, una paz, una sensación de llegada, activa en ellas algo que ninguna explicación puramente mecánica parece satisfacer del todo. ¿Por qué la idea de no ser libre, incluso después de morir, resulta más perturbadora que la muerte misma? Es una pregunta sobre la libertad, no sobre el más allá. Y esa pregunta funciona igual de bien sin ninguna teoría conspirativa detrás. En octubre de 1957, la Unión Soviética lanzó el Sputnik. Fue el primer objeto artificial en orbitar la Tierra. El mundo lo supo porque los soviéticos lo anunciaron, porque los radioaficionados de medio planeta podían escuchar su señal, y porque el acontecimiento transformó de golpe la percepción de lo que era posible hacer en el espacio. 3 años antes de ese momento, en 1954, varios periódicos estadounidenses publicaron una noticia que hoy resulta difícil de explicar. Los titulares decían que el ejército de los Estados Unidos había detectado en órbita 2 satélites artificiales de origen desconocido. Esto ocurrió en una época en la que ni Estados Unidos ni la Unión Soviética habían lanzado nada al espacio todavía. Si los satélites eran reales y si eran artificiales, nadie en la Tierra los había puesto ahí. Esa noticia de 1954 es uno de los puntos de entrada a la historia del Black Knight. El otro está mucho más atrás. A finales del siglo XIX, Nikola Tesla trabajaba en su laboratorio de Colorado Springs en experimentos de transmisión de energía inalámbrica. En 1999, Tesla publicó un artículo en el que describía haber recibido señales repetidas y rítmicas que no podía atribuir a ninguna fuente terrestre conocida. Escribió que las señales parecían venir del espacio y que su regularidad le hacía pensar en una inteligencia detrás de ellas. Tesla no afirmó que fueran extraterrestres, pero tampoco descartó esa posibilidad. Décadas después, en los años 20 y 30, ingenieros de radio en Europa reportaron un fenómeno que llamaron ecos de radio retardados. Una señal de radio enviada desde la Tierra regresaba, pero con un retraso de varios segundos que no correspondía a ningún rebote atmosférico conocido. Algunos de esos ecos tardaban entre 3 y 15 segundos en regresar. Los físicos intentaron explicarlos con modelos de propagación ionosférica, pero ninguna explicación convenció completamente a todos los investigadores de la época. Estos 3 elementos, las señales de Tesla, los ecos retardados de los años 20 y 30 y los misteriosos satélites de los titulares de 1954, no tienen ninguna conexión documentada entre sí. Son hechos separados, ocurridos en momentos distintos, investigados por personas distintas, con explicaciones distintas en cada caso. Pero alguien los conectó. Y una vez conectados, añadió un cuarto elemento. En 1960, durante una de las primeras misiones de seguimiento de satélites de la era espacial, el proyecto Discoverer, los radares militares estadounidenses detectaron un objeto en una órbita polar que no correspondía a ningún satélite conocido. La órbita polar es inusual porque requiere más energía para alcanzarla y porque desde ella se puede observar toda la superficie terrestre a medida que el planeta rota por debajo. Ni Estados Unidos ni la Unión Soviética operaban satélites en ese tipo de órbita en ese momento. El objeto fue rastreado durante varios días y luego desapareció de los registros. Ese objeto fue bautizado informalmente como el Black Knight, el Caballero Negro.
La teoría que se construyó alrededor de todos estos elementos sostiene lo siguiente. Existe un satélite de origen no humano que lleva aproximadamente 13.000 años orbitando la Tierra. Su presencia ha sido detectada en distintos momentos de la historia moderna sin que nadie haya podido identificar su origen. Observa a la humanidad de forma continua y posiblemente transmite información sobre nosotros a alguna inteligencia exterior. Ha estado ahí desde antes de que existiera ninguna civilización capaz de ponerlo en órbita, lo que implica que quien lo construyó tenía acceso a tecnología muy superior a la nuestra en una época en que en la Tierra apenas comenzaba la agricultura. El número de 13.000 años no es arbitrario dentro de la teoría. Proviene de una historia que en los años 70 hizo circular el escritor escocés Duncan Lunan, quien afirmó haber decodificado los ecos de radio retardados de los años 20 como un mensaje de origen extraterrestre. Según su interpretación, el mensaje contenía un mapa estelar que señalaba la estrella Epsilon Boötis como punto de origen, y la antigüedad del mensaje coincidía aproximadamente con ese periodo de 13.000 años. Lunan publicó sus conclusiones, generaron cierta atención, y él mismo las revisó y matizó considerablemente en años posteriores, reconociendo que su método de decodificación era especulativo, pero el número ya estaba en circulación. Y los números concretos, una vez asociados a una historia, tienen una vida propia. El elemento que convirtió al Black Knight en una leyenda visual, en algo que la gente podía ver con sus propios ojos, llegó en 1998. Durante la misión STS-88 del transbordador espacial Endeavour, la primera misión de ensamblaje de la Estación Espacial Internacional, los astronautas tomaron una serie de fotografías desde el exterior de la nave. En varias de esas fotografías aparece un objeto negro de forma irregular flotando en el espacio con la Tierra como fondo. El objeto tiene un aspecto extraño. No parece una pieza de satélite convencional. No tiene la geometría simétrica de los componentes espaciales fabricados por el ser humano. Es oscuro, irregular, y su forma recuerda vagamente a algo que podría haber sido construido con una intención diferente. Esas fotografías fueron publicadas por la NASA en sus archivos públicos, y cuando la comunidad interesada en el Black Knight las encontró, la historia adquirió una dimensión nueva. Ahí estaba, la prueba visual, el satélite de 13.000 años, fotografiado por la propia Agencia Espacial estadounidense. Las fotografías circularon por Internet durante años. Siguen circulando hoy. Se han convertido en uno de los documentos visuales más compartidos dentro de la ufología moderna. El problema es que el objeto en esas fotografías está identificado. Durante la misión STS-88, mientras los astronautas trabajaban en el exterior de la nave, realizando actividades extravehiculares, se perdió accidentalmente una cubierta térmica. Se trata de una lámina de material aislante diseñada para proteger componentes del transbordador de las temperaturas extremas del espacio, que oscilan entre más de 120 grados centígrados bajo la luz solar directa y menos de 150 grados en la sombra. Estas cubiertas son relativamente ligeras y en el entorno de microgravedad pueden alejarse de la nave con facilidad si no están bien sujetas. La pérdida quedó registrada en los documentos de la misión. La cubierta fue vista alejarse. Los astronautas la fotografiaron antes de que se alejara demasiado. Esas son exactamente las fotografías que la comunidad del Black Knight identificó como el satélite extraterrestre. La NASA no organizó ninguna conferencia de prensa para aclarar el malentendido porque desde su perspectiva no había malentendido que aclarar. El objeto estaba documentado en los registros de la misión.
Cualquiera que leyera los informes técnicos podía saber lo que era. El problema fue que la imagen viajó sin su contexto, y una imagen sin contexto puede convertirse en cualquier cosa. Las otras piezas de la leyenda también tienen explicaciones individuales, aunque menos limpias. Las señales de Tesla son reales, en el sentido de que Tesla las reportó, pero no existe ninguna grabación verificable ni ningún análisis independiente de esas señales. Tesla era un científico brillante y también un hombre dado a interpretaciones grandiosas de sus propias observaciones. La fuente más probable de las señales que percibió son interferencias atmosféricas o emisiones de origen natural, como las que producen los rayos en frecuencias de radio bajas. Los ecos de radio retardados fueron investigados seriamente durante décadas. La explicación más aceptada hoy entre los ingenieros de radiocomunicaciones involucra la reflexión de señales en capas ionosféricas bajo condiciones atmosféricas específicas, aunque hay investigadores que consideran que no todos los casos documentados quedan completamente explicados por ese mecanismo. La noticia de 1954 sobre 2 satélites detectados por el ejército estadounidense proviene de una fuente periodística, no de ningún comunicado oficial verificable. La historia aparece en varios periódicos de la época, pero sin documentación militar que la respalde directamente. Lo más probable es que fuera el resultado de una confusión o de una filtración mal interpretada en el contexto de la tensión de la Guerra Fría, cuando cualquier objeto desconocido en el radar generaba alarma inmediata. El objeto detectado en órbita polar en 1960 tiene explicaciones más prosaicas que también circularon en su momento. Probablemente era basura espacial soviética o un fragmento de satélite que había perdido su órbita. En esos años, el seguimiento de objetos en el espacio era considerablemente menos preciso que hoy, y los objetos podían perderse y reaparecer en los registros sin que eso implicara nada misterioso. Ninguna de estas explicaciones individuales es tan emocionante como el satélite de 13.000 años. Esa es precisamente la dificultad, lo que hace a la historia del Black Knight especialmente interesante desde un punto de vista cognitivo. No es lo que prueba sobre el espacio, sino lo que revela sobre cómo funciona la mente humana cuando construye narrativas. El cerebro humano tiene una capacidad extraordinaria para detectar patrones. Esta capacidad fue evolutivamente ventajosa durante cientos de miles de años. Detectar un patrón en la hierba, aunque resultara ser solo el viento, era preferible a ignorar el patrón, que podía ser un depredador. El costo de los falsos positivos era bajo. El costo de los falsos negativos podía ser mortal. Esa misma capacidad opera cuando encontramos hechos dispersos en el tiempo y el espacio. Las señales de Tesla, los ecos de radio, los titulares de 1954, el objeto en órbita polar, las fotografías del Endeavour. Cada uno de estos elementos es real en algún sentido. Ninguno fue inventado por completo, pero tampoco existe ningún hilo causal que los una. Son fenómenos distintos, con orígenes distintos, que ocurrieron en épocas distintas. El cerebro no los experimenta como fenómenos distintos, los experimenta como piezas de un rompecabezas que están esperando ser ensambladas. Y cuando encuentra la narrativa que las conecta, cuando la figura emerge del fondo, produce una sensación de reconocimiento que se parece mucho a la sensación de descubrir una verdad. Esa sensación no es una prueba de nada, pero es muy difícil de ignorar desde dentro. La historia del Black Knight es en ese sentido un caso de estudio casi perfecto sobre cómo nace una leyenda moderna. No requiere mentiras, no requiere fabricación deliberada, requiere únicamente hechos reales, separados de su contexto original y reunidos bajo una narrativa que les dé sentido común.
Cuantos más hechos reales contiene la narrativa, más convincente resulta. Y cuanto más convincente resulta, más difícil es señalar el momento exacto en que la historia dejó de describir el mundo y empezó a construir uno propio. ¿Por qué el cerebro humano conecta tan fácilmente hechos inconexos en una sola historia? No es una pregunta sobre extraterrestres, es una pregunta sobre nosotros. Sobre cómo percibimos, sobre cómo recordamos, sobre cómo necesitamos que el mundo tenga una forma reconocible, aunque los datos no la tengan todavía. Y esa pregunta no tiene una respuesta tranquilizadora, porque el mismo mecanismo que construyó el Black Knight es el que usamos para entender prácticamente todo lo demás. Dentro del cerebro humano, aproximadamente en el centro geométrico del encéfalo, hay una estructura del tamaño de un grano de arroz. Pesa menos de 1/10 de gramo. Está ubicada entre los dos hemisferios cerebrales en una región llamada epitálamo y no tiene el aspecto de algo que haya generado siglos de especulación filosófica, religiosa y científica. Se llama glándula pineal. Su nombre viene del latín pinea, piña, por su forma característica. Lo que hace, según la ciencia actual, es producir melatonina. La melatonina es una hormona que regula los ciclos de sueño y vigilia en respuesta a la luz. Cuando oscurece, la glándula pineal recibe esa información a través de una vía nerviosa conectada con los ojos y aumenta la producción de melatonina. Cuando hay luz, la producción disminuye. Es un mecanismo biológico preciso, bien estudiado y clínicamente relevante para entender los ritmos circadianos, el jet lag, los trastornos del sueño y el envejecimiento. Eso es lo que la glándula pineal hace de forma demostrada. Lo que se dice que hace es considerablemente más ambicioso. El filósofo René Descartes en el siglo XVII propuso que la glándula pineal era el punto de encuentro entre el alma y el cuerpo. Descartes tenía un problema filosófico que resolver. Si la mente y el cuerpo son sustancias radicalmente distintas, como él sostenía, ¿cómo interactúan? Necesitaba un punto de contacto físico. Eligió la glándula pineal porque era la única estructura cerebral que no tiene copia en el hemisferio opuesto, lo que para Descartes sugería que era única y por tanto sede apropiada de algo tan único como el alma. Esta idea de Descartes fue descartada por la anatomía y la neurociencia modernas, pero dejó una huella. La glándula pineal quedó asociada en el imaginario occidental con algo más que la simple biología. Con el siglo XIX y la expansión del espiritualismo y la teosofía, esa asociación se profundizó. Elena Blavatsky, fundadora de la Sociedad Teosófica, escribió que la glándula pineal era el vestigio atrofiado de un tercer ojo que las razas humanas antiguas habrían tenido en la parte posterior de la cabeza, un órgano de percepción espiritual directa que la evolución habría cerrado hacia el interior del cráneo. Esta idea conectaba con tradiciones hinduistas que hablan del tercer ojo o Ajna Chakra, ubicado en la frente, entre las cejas, como centro de percepción interior, intuición y estados de conciencia expandida. La conexión entre el tercer ojo del hinduismo y la glándula pineal es una asociación popular que no está respaldada por ningún texto clásico hindú, sino que fue establecida por intérpretes occidentales del siglo XIX y XX que buscaban correspondencias entre sistemas de pensamiento muy distintos. Con el tiempo, la teoría moderna sobre la glándula pineal fue acumulando capas adicionales. La primera capa dice que la glándula pineal es el tercer ojo físico del ser humano, que tiene la capacidad de percibir frecuencias de realidad que los ojos convencionales no pueden detectar, que cuando funciona correctamente permite acceder a estados de conciencia expandida, clarividencia, percepción de otras dimensiones y conexión con planos de existencia superiores. Algunos desarrollos de esta idea afirman que la glándula pineal
produce DMT de forma endógena en momentos específicos, conectando esta teoría con la anterior, aunque como ya se mencionó, esa afirmación no tiene respaldo experimental sólido. La segunda capa, y aquí es donde la teoría adquiere un carácter conspirativo, sostiene que la glándula pineal puede calcificarse, y eso es cierto. A partir de la adolescencia y con el avance de la edad, la glándula pineal acumula depósitos de fosfato de calcio, carbonato de calcio y fluoruro de calcio. Este proceso se llama calcificación de la glándula pineal o acerbulis cerebrales, y es tan común que los radiólogos lo usan como punto de referencia anatómico en las radiografías y tomografías del cerebro, ya que la calcificación es fácilmente visible en las imágenes. La calcificación de la glándula pineal existe. Es un proceso real, documentado y bien estudiado. La teoría afirma que esta calcificación bloquea las capacidades espirituales del tercer ojo y que ciertos elementos presentes en el entorno moderno aceleran deliberadamente ese proceso para mantener a la humanidad en un estado de percepción reducida, incapaz de acceder a niveles más profundos de la realidad. El principal sospechoso en la mayoría de las versiones de esta teoría es el flúor. El flúor es añadido al agua potable en muchos países, incluyendo Estados Unidos, como medida de salud pública para reducir la caries dental. Esta práctica comenzó a escala masiva en los años 40 y ha sido objeto de debate político y científico desde entonces. Existe investigación que asocia exposición excesiva al flúor con efectos negativos sobre la salud, especialmente en el desarrollo neurológico infantil en regiones con concentraciones naturales muy elevadas de flúor en el agua, muy superiores a las usadas en la fluorización controlada. En las concentraciones utilizadas en los programas de fluorización del agua en la mayor parte del mundo, las autoridades sanitarias consideran que el riesgo es mínimo y los beneficios dentales superan ese riesgo. Hay también investigación que muestra que el flúor puede acumularse en la glándula pineal y contribuir a su calcificación. Eso es un hecho documentado científicamente, aunque su relevancia clínica es objeto de debate. La teoría toma ese hecho real y construye sobre él algo diferente. Si el flúor acelera la calcificación y si la calcificación bloquea el tercer ojo, entonces añadir flúor al agua es una forma de mantener a la población espiritualmente ciega. No es negligencia ni un balance imperfecto entre riesgos y beneficios. Es una política deliberada de supresión de la percepción humana. Esta narrativa tiene una estructura característica que comparte con otras teorías de control poblacional. Toma un elemento real, en este caso la fluorización del agua y la calcificación de la glándula pineal. Le añade una premisa no demostrada, que la calcificación suprime capacidades espirituales, y de ahí concluye que el elemento real es parte de un plan. El problema lógico es que la premisa central no está demostrada. No existe ninguna evidencia de que la glándula pineal calcificada pierda ninguna función espiritual, porque no existe ninguna evidencia de que la glándula pineal calcificada o no tenga funciones espirituales en primer lugar. La cadena causal completa descansa sobre una base que no tiene sustento empírico. Lo que sí muestra la investigación sobre la calcificación es algo más mundano, pero no menos interesante. Las personas con mayor calcificación de la glándula pineal tienden a producir menos melatonina. Menor producción de melatonina se asocia con peor calidad del sueño, con mayor dificultad para regular los ritmos circadianos y con algunos efectos sobre el estado de ánimo y la función cognitiva. La calcificación avanzada de la glándula pineal se ha estudiado también en relación con ciertas enfermedades neurodegenerativas, aunque la causalidad en esos casos no está clara. Es decir, la calcificación de la glándula pineal tiene consecuencias reales sobre la biología humana, pero esas consecuencias tienen que ver con el sueño y los ritmos biológicos, no con la percepción de otras dimensiones.
Hay un detalle en la anatomía de la glándula pineal que resulta genuinamente curioso y que los defensores de la teoría del tercer ojo citan con frecuencia. La glándula pineal contiene, en su interior, estructuras que se parecen funcionalmente a los fotorreceptores de la retina, células similares a los conos y bastones del ojo. En animales como las lampreas o algunos reptiles, la glándula pineal es efectivamente un órgano fotosensible, capaz de detectar luz directamente a través del cráneo. En los humanos, esta fotosensibilidad directa no existe de la misma forma, pero las células con estructura similar a fotorreceptores están ahí. ¿Por qué están ahí? Es una pregunta que la biología evolutiva responde con relativa claridad. Son el vestigio de un órgano que en animales ancestrales sí tenía función fotosensible directa. La evolución no borra las estructuras de forma limpia, las modifica, las repropone, las deja como trazas de lo que fueron. La presencia de esas células no indica ninguna capacidad oculta, indica una historia evolutiva. Pero es fácil entender por qué ese detalle alimenta la imaginación. El ojo que está dentro del cerebro, la estructura que mira hacia adentro en lugar de hacia afuera. El órgano que en nuestros ancestros lejanos detectaba la luz y que en nosotros parece haberse retirado al interior, como si hubiera cambiado lo que está mirando. Esa imagen tiene una potencia que va más allá de lo que la biología puede resolver. La teoría de la glándula pineal como tercer ojo suprimido apela a algo profundo en la experiencia humana, la sensación de que hay más de lo que podemos ver, que existe alguna percepción más amplia que la que tenemos acceso ordinario, que en algún momento, ya sea en la infancia, en la historia evolutiva de la especie o en alguna existencia anterior, tuvimos acceso a algo que ahora se nos escapa. Esta sensación no es exclusiva de ninguna cultura ni de ninguna época. Aparece en las tradiciones místicas de prácticamente todas las civilizaciones conocidas. El velo de Maya en el hinduismo, la caverna de Platón, el conocimiento prohibido del Génesis, la gnosis de los textos de Nag Hammadi. En todas esas tradiciones existe la idea de que la realidad ordinaria es incompleta y de que hay algo más que en condiciones normales no podemos ver. La teoría moderna de la glándula pineal es una traducción de esa intuición antigua al lenguaje de la neuroanatomía y la conspiración contemporánea. Cambia el velo de Maya por el flúor en el agua, cambia la caverna de Platón por la calcificación, cambia la gnosis por la desintoxicación del tercer ojo. La estructura emocional es la misma, solo cambia el vocabulario. Lo que la ciencia puede decir con certeza es lo siguiente: la glándula pineal existe, produce melatonina, regula el sueño, se calcifica con la edad, contiene células con estructura similar a fotorreceptores. Todo eso es real y verificable. Lo que la ciencia no puede decir, porque no hay datos para decirlo en ningún sentido, es si existe alguna forma de percepción que el cerebro humano sea capaz de tener y que en condiciones ordinarias no tiene. Esa pregunta es más grande que la glándula pineal. Es más grande que cualquier órgano específico. Toca la pregunta de qué es la conciencia y cuáles son sus límites reales. Una pregunta que la neurociencia contemporánea está lejos de haber respondido de forma definitiva. Quizás la glándula pineal es exactamente lo que la biología dice que es. Un mecanismo pequeño y preciso que le dice al cuerpo cuándo dormir. O quizás, si uno quiere seguir el hilo de la teoría hasta el final, es la última puerta cerrada dentro del cerebro humano. La única que todavía no sabemos cómo abrir. 8 historias. 8 puntos de partida distintos.
Un presidente que desaparece una noche. Una agencia de inteligencia que paga durante 20 años a personas que intentan ver con la mente. Un periodista que describe el fin del mundo como un espectáculo de luz y sonido. Un profeta que describe una máquina hace 2600 años sin saber que eso es lo que está haciendo. Una molécula que produce encuentros con entidades que distintas personas describen de forma casi idéntica. Una luz al final de un túnel que podría ser una trampa. Un objeto en el espacio construido a partir de hechos reales y contextos perdidos. Un grano de arroz en el centro del cerebro al que 2 siglos de imaginación humana han convertido en una puerta. Lo que estas 8 historias tienen en común no son los extraterrestres ni las conspiraciones. Es algo más simple y más difícil de resolver. Todas empiezan con algo real, un hecho documentado, un programa que existió, un texto que fue escrito, un órgano que está ahí. Y todas llegan, por caminos distintos, al mismo borde. El borde donde los datos se acaban y la interpretación comienza. Ese borde no es un defecto del conocimiento humano, es su condición permanente. Siempre habrá un punto donde los hechos verificables terminen y donde la pregunta de ¿qué significa todo eso? Quede sin respuesta definitiva. Lo interesante no es que existan teorías que intenten cruzar ese borde. Lo interesante es qué tipo de respuestas elige construir la mente humana cuando se enfrenta a él. A veces elige extraterrestres. A veces elige conspiraciones. A veces elige granjeros de almas o satélites milenarios. A veces elige puertas cerradas dentro del propio cerebro. Y la pregunta que queda, después de todo lo que hemos recorrido esta noche, no es si alguna de esas respuestas es correcta. Es por qué necesitamos una respuesta con tanta urgencia.